SIG es la sigla en español de Sistema de Información Geográfica. Usando hardware, software y una infinidad de datos, exploramos el principio fundamental de la geografía. La localización es importante en la vida de la gente. Usando un SIG podemos ver, entender, interrogar, visualizar e interpretar datos visualmente, buscando relaciones y patrones que nos permitan tomar mejores decisiones. Por ejemplo, un meteorólogo puede estudiar los caminos de los huracanes para predecir dónde y cuándo ocurrirán en el futuro. Un urbanista puede elegir la mejor ubicación de un parque u hospital y construirlos donde son más necesarios. El SIG es esencial para entender lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará en el espacio geográfico. El entendimiento geográfico trae sabiduría y con ella podemos tomar mejores decisiones y crear un futuro más brillante. Buenos días, bienvenidos al día 3 del evento Planificación Territorial para Ciudades Sostenibles. En este día vamos a tratar la temática que es la gestión de territorio para prevención frente a desastres. Vamos a tener el día de hoy la ponencia de la Agencia Metropolitana de Control del Distrito Metropolitano de Quito, y nos va a ayudar con esto el responsable de tecnologías, que es Cristian Gavilanes. Dentro de la ponencia trata de la gobernanza de datos para la prevención de riesgos. Luego vamos a tratar imágenes satélite con Rafael Castro de Geospace Solutions. Y vamos a tener una presentación de análisis y seguimiento de asentamientos ilegales en el territorio a partir de imágenes satelitales. Voy a compartirles pantalla para mostrarles algo muy importante y que es de interés de todos los gobiernos locales, que es una dinámica que hemos diseñado para que usted comunique y transparente sobre cómo su gestión está impactando en la vida de los ciudadanos. Esto es una postulación que usted puede realizar para su gobierno local, para que ustedes trabajen en algunos proyectos. ESRI Ecuador les facilita licenciamiento sin costo, les ayuda con apoyo técnico dentro de estos proyectos. Hemos priorizado algunos proyectos, que es la digitalización de su PDOT, la rendición de cuentas, el sistema de información local, que es el SIL, en donde ustedes como gobierno local pueden postular a uno de estos proyectos y nosotros les apoyamos en su implementación. Es clave que usted cumpla los requisitos para la postulación. Les van a pasar por el chat un enlace de la página de gobierno local de ESRI Ecuador, en donde usted tiene que hacer un clic en postule aquí y tendrán un formulario para su postulación. Es importante que ustedes cumplan con todos los términos y condiciones para la postulación. Lean los términos, que hay algunas características que son claves para que nosotros podamos implementar estos proyectos dentro de su gobierno local, como son la data. Obviamente, si no hay datos, si no hay información, si es que hay que levantar, necesitamos como una situación general para saber cómo vamos a actuar dentro de cada uno de estos proyectos. Revisar bien los términos y condiciones, y si aceptamos, pues postule a su gobierno local. Repito las temáticas: digitalización de tu plan de ordenamiento territorial, rendición de cuentas, el sistema de información local. A esta iniciativa o esta dinámica que hemos diseñado para los gobiernos locales le llamamos Mi Gobierno Digital. Adicional a esto, les invitamos nuevamente en el día 3, hemos tenido bastante actividad de todos ustedes en el primer día y el día de ayer, para que participen en los sondeos. Al final vamos a tener encuestas que también forman parte de la actividad y estemos pues activos, porque vamos a tener muchísimos premios. Entonces, vamos a dar paso, vamos a iniciar ya con las ponencias y doy paso a Cristian Gavilanes con su presentación.
Saludos a los participantes del evento. Hoy vamos a tocar la gobernanza de datos de las administraciones públicas. Esto enfocado a la transformación digital. Mi nombre es Cristian Gavilanes, soy responsable de tecnología en la Agencia Metropolitana de Control de la ciudad de Quito. Como alcance vamos a entender qué es el gobierno de datos, por qué se ha vuelto un desafío dentro de las administraciones públicas y cuáles son los principales beneficios que aporta. Adicionalmente, vamos a describir la capacidad que tienen los sistemas de información geográfica como un reto dentro de la transformación digital. Esto obviamente enfocado a un proceso de mejora dentro de las administraciones. Como antecedente, podemos justamente mencionar que el proceso de transformación digital que estamos viviendo hoy en día, toda vez que la tecnología ha tomado mucha fuerza y se ha enrolado en muchas de las situaciones del día a día, no está exento de aquello, pues, la administración pública, a nivel local, a nivel regional o central. Normalmente se encuentran enfrentando muchos desafíos, uno de ellos, pues, es la gobernanza de datos. Esta gobernanza, magnificada justamente por la rápida evolución de la tecnología, día a día enfrentamos nuevos retos frente a las diversidades en temas de tecnología, el volumen de datos que se producen de manera incremental, que crecen de una manera rápida y adicionalmente el tipo de datos que se puedan gestionar, ¿no? Hoy en día existe una diversidad de tipos de datos que pueden ser conjugados y que pueden ser aporte para una toma de decisiones. Adicionalmente, es importante identificar justamente que una forma eficiente y efectiva de la información depende de varios factores, entre ellos el tamaño de la administración, es decir, categorizar una administración por ser pequeña, mediana o grande. Asimismo, pues también la variedad de sistemas dispersos y no integrables. Tenemos un sinnúmero de tecnologías que en determinado momento, pues, por encontrarse quizás fuera de foco o encontrarse obsoletas, no permiten un proceso de integración. Adicionalmente, las diversidades de fuentes de información permiten también que de alguna manera se generen duplicidad de los datos. La duplicidad de los datos habla mucho del mismo, ¿no? Entonces es importante identificar también de alguna forma cuáles son fuentes certificadas que me puedan llevar a un éxito dentro de la información que quiero utilizar. Como último punto, pues la veracidad de esta información, es decir, tener la certeza de que lo que estoy mostrando es real o que tiene un margen mínimo de... La gobernanza de datos abarca a las personas, los procesos y tecnologías de la información, es decir, estos tres componentes forman parte de un gobierno de datos. El manejo coherente y adecuado de los mismos, pues dependerá justamente de la madurez con la que la tecnología, los procesos y las personas puedan encaminar este proceso. Visto la definición desde la administración pública, pues básicamente el gobierno de datos es la forma que podemos gestionar de manera proactiva y efectiva desde la competencia, desde cada organismo público, el conocimiento de la información sobre su territorio con una visión integrada que permita justamente tener ese dato y empoderar a los responsables públicos y al mismo tiempo pues pensar también en políticas que permitan proteger y crear estos datos, ¿no? Esto sin duda alguna va a generar confianza y autoridad en la toma de decisiones, va a permitirle también ser parte a la colectividad de la información que nosotros podamos generar y de alguna manera pues también generar una administración responsable desde cada uno de los frentes que como autoridades pueden estar siendo parte. ¿Qué necesito para implementar un gobierno de datos? Pues sin duda alguna un sinnúmero de factores, entre ellos podemos citar los más relevantes. Establecer un marco de colaboración. Este marco de colaboración puede ser estratégico, táctico o puede ser operativo. Un conjunto de procesos, de procedimientos y de flujos de trabajo que conlleven justamente a implementar un gobierno de datos dentro de una administración. Adicionalmente, pues tener la esencia que sería ya en esta parte el dato como tal y su modelo, tanto como
un dato de referencia como un dato maestro. Adicionalmente, hoy en día se habla muchísimo de la protección de la información y pues para ello, sin duda alguna, el tema regulatorio serviría muchísimo para proteger mediante políticas los datos que se consideren de manera personal o privada, ¿no? Hoy aquí en el Ecuador tenemos un sinnúmero de leyes como la ley de datos públicos, tenemos la ley de protección de datos personales y un sinnúmero de códigos y de normativas que nos permiten justamente fortalecer la información que nosotros integramos dentro de nuestros sistemas de información y de alguna manera también cuidar la información que podemos exponer o visibilizar hacia el exterior. Por último, un tema de monitoreo y seguimiento. En todo proceso o en toda etapa de un gobierno de datos es importante un monitoreo y seguimiento para saber justamente si estoy encaminado o si estoy realizando bien cada uno de los puntos anteriores o me falta fortalecer, ¿no? Dejando a un lado el gobierno de datos y entrando un poquito más a la temática de la transformación digital, me permito en este momento tocar un poco la temática referente a las implementaciones que hoy por hoy la Agencia Metropolitana de Control del Distrito Metropolitano de Quito se encuentra implementando. Dentro de ellas, pues, como habíamos visto en las láminas anteriores, el gobierno de datos. Adicionalmente a ello, nos encontramos enfrentando un proceso de automatización de flujos operativos mediante el uso de plataformas de creación propia y de fabricantes. Es decir, dentro de este punto, hemos tenido la fortuna de toparnos con herramientas de fabricante que nos facilitan mucho la vida, como en el caso de Esri, que nos permite automatizar ciertos flujos operativos en campo, complementar información con diversas fuentes y por último, pues juntarla con nuestra plataforma que está hecha en casa, ¿no? Es un desarrollo in-house que nos ha permitido también la necesidad de automatizar procesos, pues llevarla de implementación. Adicionalmente, estamos también implementando y adquiriendo herramientas que nos permitan fortalecer la prevención de desastres. Creo que es muy conocido el caso que se suscitó meses atrás con el tema de la Gasca aquí en la ciudad de Quito, la cual por una falta justamente de prevención o de contar con estas herramientas terminó justamente en una tragedia, ¿no? Hoy por hoy esta administración está preocupada trabajando justamente en mitigar estos problemas que vienen acarreándose de años pasados y generando un proceso de integración no solamente desde el punto técnico, sino también desde el punto de la colectividad. Este tipo de herramientas nos van a permitir que podamos interactuar con la colectividad en planes de prevención, en advertencias, en consejos, en un sinnúmero de mecanismos que nos permitan también interactuar con la gente que se encuentra en estos sectores de riesgo. Por último, estamos trabajando también en un proceso de notificación y de trazabilidad electrónica al ciudadano. Hoy por hoy, la tecnología nos obliga a que tengamos que diversificar la forma en la que el ciudadano puede acceder a la información. Entonces, parte de ella es también brindarle esa facilidad a la persona a que pueda realizar enfocados a las competencias de la Agencia Metropolitana de Control a través de mecanismos digitales o de mecanismos electrónicos y de igual forma recibir esta información cuando el estado de estos trámites o de estas necesidades del ciudadano hayan tenido un efecto que deba comunicarse. Dentro de las herramientas de prevención de desastre, justamente se puede visualizar una lámina en donde se muestran puntos marcados con un color que resalta dentro del mapa, que tienen como objeto justamente el permitirnos identificar las zonas donde se están generando movimientos o construcciones que en muchos de los casos pueden ser de una manera permitida o de una manera legal y en muchos de los casos también puede tratarse de un proceso que no está regulado y que tiene quizás alguna afectación de riesgo hacia la colectividad.
Esta herramienta, sin duda alguna, nos ha permitido también enfocar nuestros esfuerzos como entidad a que hagamos un monitoreo y una prevención constante desde tiempo atrás, ¿no? Es decir, yo puedo con estas herramientas inclusive comparar un histórico para determinar la evolución o la degradación de ciertos puntos en temas justamente de movimientos o de construcciones. Es importante identificar que hoy por hoy la agencia está enfocada en que esta herramienta se convierta en una de sus mayores fortalezas dentro de la prevención de riesgos y de desastres. Por último, pues también la herramienta nos permite en este sentido no solamente visualizar los cambios que se están realizando o los cambios que han ido pasando en este tiempo, ¿no? Sino también me permite de alguna manera visualizar los puntos que se han mantenido desde meses o semanas atrás. Es decir, en este color, por ejemplo, en el amarillo podemos visualizar todo lo que es referente a puntos donde no existen cambios o no existen variaciones que deban ser identificadas como un punto a verificar. Adicionalmente a la prevención de desastres, como es competencia de la Agencia Metropolitana de Control, también el verificar construcciones que de alguna manera se están haciendo de forma ilícita. Estas herramientas también nos permiten hacer ese trabajo. Es decir, tenemos identificado por un lado las zonas de riesgo de la ciudad de Quito, pero adicionalmente en el día a día de nuestra entidad, para los equipos técnicos y los equipos operativos existe esta variedad de poder facilitar de manera digital con la optimización de recursos, tanto humanos como técnicos, el poder pues justamente intervenir y sancionar a quien esté haciendo caso omiso a las disposiciones que rigen a la ciudad. Eso es lo que puedo comentarles dentro de mi participación. Espero conocer sus inquietudes al respecto. Gracias, Cristian, por tu presentación y por mostrarnos la visión de involucrar la tecnología geográfica para la prevención de desastres y acciones a tomar en caso de un incidente. Pienso que lo que vamos a presentar a continuación con Rafael ahonda un poco más en esta problemática que has expuesto. Aquí me gustaría dar la bienvenida a Rafael Castro. Rafael es ingeniero geógrafo con una maestría en Ciencias de Información Geográfica. Actualmente es el CEO de Geospace Solutions y en los últimos años se ha dedicado a desarrollar soluciones en análisis geoespacial y datos de sensores remotos para tomar mejores decisiones en diferentes industrias. ¿Cómo estás, Rafael? Muy bien, gracias, Erika. Un placer estar aquí junto a ustedes y muy contento de poder transmitir en este espacio el avance y la innovación de la tecnología de análisis de imágenes satelitales a nuestro público asistente. Muchas gracias, Rafael, por acompañarnos el día de hoy. Definitivamente, conocer más sobre el análisis de imágenes puede ayudar en la planificación del territorio. Es de gran interés para todos nosotros. Y es que la analítica de imágenes nos puede ayudar a estudiar muchos temas realmente, como son los impactos de desastres naturales o detección de cambios en el suelo, análisis de expansión, de asentamientos informales, o incluso análisis de deforestación, entre muchos otros temas que son relevantes en la gestión territorial. Así es, Erika, la analítica de imágenes es realmente muy útil para la planificación y gestión del territorio, como has mencionado. De hecho, tenemos una frase en nuestra empresa Geospace Solutions que básicamente enmarca todo lo que hacemos. Y es que utilizamos los datos del espacio para ayudar a tomar decisiones más inteligentes aquí en la Tierra. Entonces, esta frase, como te decía, de alguna manera da una introducción de lo que queremos mostrar esta mañana, de cómo esta información de imágenes satelitales se ajusta y nos permite entender cómo las dinámicas, cómo el territorio va cambiando, y eso nos va a permitir tomar decisiones adecuadas, como dice nuestra frase que estamos presentando ahora en la pantalla. Y justamente esas decisiones, bueno, son posibles, o como te decía, únicamente si podemos ver y entender las dinámicas que ocurren en nuestro entorno tan cambiante. Para ello quiero contarles esta mañana
la innovación en tecnología de imágenes de radar, primero de Capella Space, con quien trabajamos, la cual podemos tener o obtener datos de las coberturas de la Tierra a través de las nubes, a través del humo y de la niebla, incluso en el día y en la noche. Esta característica de imágenes radar nos permite justamente tener datos de la Tierra sin importar las condiciones climáticas. Nuestro objetivo es proporcionar productos de imágenes radar oportunos y de alta calidad, disponibles y accesibles a través de una plataforma intuitiva de autoservicio basada en web. Actualmente estamos desarrollando un concepto de operaciones líder en la industria, no solo para obtener las imágenes, sino también para realizar la analítica como un sistema de detección de cambios con imágenes radar, que nos permiten comprender esas actividades y los cambios de manera consistente y confiable, de manera automática, ¿sí? Entonces, y si de monitoreo hablamos, por supuesto, quiero mostrarles también en esta mañana la flota de satélites más grandes del mundo, Planet, por supuesto, con más de 200 satélites en órbita actualmente, y que nos permiten tener imágenes todos los días de la Tierra, haciendo que el cambio sea visible, accesible y accionable. Con otros satelitales de frecuencia más alta disponibles comercialmente, estamos transformando la forma en que las empresas y los gobiernos utilizan los datos de imágenes satelitales, brindando información al ritmo diario del cambio en la Tierra. Este conjunto de datos diferenciados impulsa la toma de decisiones en una gran variedad de industrias, como también lo decía ya, la agricultura, la gestión de riesgos, la cartografía, la seguridad, la defensa y, por supuesto, la planificación y gestión del territorio. Rafael, me parece muy interesante todo lo que has presentado. Me llamó mucho la atención la aplicación para detectar cambios, ya que en la gestión territorial, estar siempre enterados de cuando sucede algún cambio en el suelo es clave realmente. ¿Nos podrías contar más sobre esta aplicación? Claro que sí, Erika. Esta aplicación es sumamente importante. Básicamente se funciona a través de una consola basada en web, donde ingresamos con un usuario y una contraseña, muy parecido a lo que se ingresa a Netflix, ¿sí? Entonces tenemos una plataforma que nos permite entender rápidamente las dinámicas de cambio. Lo que estamos viendo ahora en la pantalla es la interfase, como ves es con una simple conexión a internet. ¿Y cómo funciona? Pues básicamente definimos un área de interés en la cual queremos monitorear, ¿sí? Entonces, las agencias gubernamentales, las empresas de recursos naturales, los cartógrafos, los ambientalistas, ONGs y muchas organizaciones responsables de comprender las actividades y los cambios en una amplia cartera de ubicaciones enfrentan un inmenso desafío de monitoreo para seguir de manera consistente y confiable una gran cantidad de activos, inteligencias y geografías. Lo que estamos viendo ahora es un área de interés sobre la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, y la interfase automáticamente nos muestra una serie de colores amarillos y magenta que representan los cambios. ¿Sí? Estos cambios son obtenidos de manera automática a través del análisis de series de tiempo de imágenes de radar, por lo cual los cambios son consistentes en el tiempo, ya que, como decía, las imágenes de radar no influye la característica de la nubosidad y el clima. Eso nos permite tener, como te decía, unos cambios consistentes en el tiempo. La plataforma se puede configurar para detectar cambios en un lapso de 3 meses o 6 meses o un año. ¿Sí? Entonces, estos colores que estamos mostrando ahora en la pantalla, amarillo y magenta, básicamente obedecen a la interacción que tiene el radar en el momento en que emite sus ondas. Y esta particularidad nos permite también tener sensibilidad a ciertos cambios. Entonces, en el mundo del radar conocemos esto como polarización. Esta polarización nos permite también ver o detectar cierta sensibilidad en diferentes tipos de cambio, como la construcción de nuevas casas, de infraestructura, el cambio de uso del suelo en general. Por lo tanto, esta plataforma, como ves, es muy fácil, muy intuitiva, muy sencilla de utilizar. Y tenemos un panorama muy rápido, muy general de las alertas relacionadas a las dinámicas que están ocurriendo en el suelo. Sí, como ves, estamos ahora, si es que uno quiere, por ejemplo, tener un poco más de control, lo que estamos haciendo ahora es solicitar la toma de una imagen de alta resolución de radar de Capella, y la plataforma rápidamente
se conecta con los satélites para poder tomar una imagen de alta resolución en estas zonas donde ya tenemos una alerta, ¿sí? Lo que estamos haciendo ahora es definir un punto que nos permita tener ya el área que va a cubrir la escena en alta resolución. Y como ves, en el mismo ambiente, esto es muy óptimo, muy práctico y muy eficiente. Ahora vamos a ver ya con la imagen satelital de alta resolución, como estamos viendo en la pantalla. Y una vez que tenemos detectados los cambios de manera general, de manera global, con las imágenes de radar de alta resolución, como lo estoy haciendo ahora, podemos tener un control, una verificación del cambio, ¿sí? En la misma plataforma, en la misma consola. Y uno puede tener ya las pruebas fehacientes, la información en alta resolución con mucho detalle para poder detectar a qué se debe ese cambio. Con esto ya puedo asegurar si se trata de la construcción de una casa, si es que hubo un cambio en el uso del suelo, etc. ¿Sí? Entonces, como ves, es bastante intuitivo, sencillo y muy fácil de utilizar. Rafael, realmente me parece muy útil y fácil de manejar la aplicación y poder estar constantemente enterados de cuándo sucede algún cambio en el suelo, como tú lo decías. Pero Rafael, yo también te quería preguntar, ¿qué tan fácil es para mí acceder a los datos que nos mostraste desde las aplicaciones de ArcGIS? Bueno, Erika, esta pregunta es muy importante y para responderla, pues quiero mostrarte algo increíble. ¿Sí? Básicamente, cómo acceder a toda la información de imágenes satelitales diarias de Planet que les comentaba hace poco desde la interfase de ArcGIS Pro. Para ello contamos con un plugin que nos permite justamente la integración entre la tecnología de Planet y por supuesto ArcGIS Pro. Lo que estamos haciendo ahora es ya interactuando dentro de ArcGIS Pro con el plugin. Como ven, es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es acceder a nuestra cuenta de Planet con un usuario y una contraseña. ¿Sí? Entonces, este usuario y esta contraseña ya nos permiten interactuar con toda la tecnología de imágenes diarias dentro del mismo ambiente de ArcGIS Pro, como lo vamos a ver ahora. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora que estoy ya dentro de la consola, dentro de la tecnología de Planner en ArcGIS Pro, la primera parte, bueno, nos ubicamos en un área de interés. Igualmente estamos haciendo un ejercicio en la ciudad de Guayaquil. Aquí podemos cargar también áreas de interés que estén en otros formatos, por ejemplo, en un KML, o un GeoJSON, un shapefile, ¿sí? Y aquí lo interesante, Erika, es que tú puedes filtrar la búsqueda de imágenes satelitales de esta área de interés particular. Aquí quiero dar una noticia a nuestros amigos. Ahora Planet tiene la capacidad de entregar imágenes con 8 bandas espectrales. Y justamente aquí en estos filtros nosotros podemos buscar imágenes que tengan 4 bandas espectrales o la nueva tecnología de ahora que es 8 bandas espectrales para poder monitorear los cambios, las dinámicas. Adicional podemos filtrar pues la búsqueda por fechas. Podemos seleccionar también los sensores gratuitos Sentinel-2 y Landsat 8 como para complementar también nuestros análisis. Y este es un primer filtro. También podemos utilizar para disminuir la búsqueda en cuanto al porcentaje de nubes de las escenas, lo cual nos ayuda también a ser un poco más ágil en esta búsqueda de imágenes diarias. A continuación, pues vas a ver la cantidad de imágenes disponibles sobre esta área de interés. Como te decía, Planet tiene la flota con mayor número de satélites en el mundo. Sí, ahora es justo luego que tenemos ya filtrado con esta búsqueda para optimizarla. Tú puedes ver ahora en pantalla la cantidad y el volumen de información que está disponible. ¿Sí? Entonces, los usuarios pueden optar por seleccionar la imagen en que más les convenga, por decirlo así. Ahora estoy seleccionando una imagen y simplemente puedo tener acceso a todos los metadatos de esa escena, ¿sí? Todo a través de una conexión a internet. Sí, todavía estamos utilizando el streaming, por decirlo así, para poner las imágenes de Planet dentro del visualizador que nos ofrece ArcGIS Pro. Pues simplemente seleccionamos acá el botón amarillo y lo cargamos en el mapa. ¿Sí? Entonces tenemos un fondo con una imagen satelital de Planet en una fecha específica y podemos empezar a hacer una comparación o un análisis visual de las escenas. ¿Sí? Justamente ahora
Dentro de lo que nos permite hacer ArcGIS Pro, vamos a utilizar una comparación de imágenes de diferentes fechas. Estamos ahora, como les decía, en la ciudad de Guayaquil y he cargado 2 imágenes de la búsqueda que hemos realizado hace poco y podemos hacer, como les decía, un primer análisis visual. Esto es muy útil cuando uno quiere entender o ver los cambios de manera muy sencilla. Sí, es prácticamente hacer un ejercicio en streaming. No estamos haciendo todavía ninguna analítica avanzada. Entonces, dentro de lo que nos permite ArcGIS Pro con Planner, justamente, es un beneficio para todos nuestros usuarios, ya que tenemos acceso de forma sencilla. ¿Sí? Entonces, ahora estamos viendo 2 imágenes en el tiempo y justamente podemos comparar. Podemos comparar, como lo estamos viendo en la pantalla, los cambios que están ocurriendo en la ciudad de Guayaquil. Sí, prácticamente esto es muy útil para los analistas de imágenes. Y entonces tenemos esta particularidad de poder entender este tipo de dinámicas de manera muy visual, de manera muy rápida. Como ven ahí, los cambios son evidentes. Esta es una imagen del 2019 comparada con una imagen de enero del 2022. Y es evidente definitivamente cómo se ha expandido la frontera urbana, cómo ha ido creciendo estas construcciones. Y posteriormente vamos a hacer una analítica más avanzada. Sin embargo, lo que quiero mostrarles es justamente que esa interacción entre ArcGIS Pro y Planet es muy sencilla a través de este plugin. Y bueno, si es que nosotros ya queremos ir un pasito más allá, lo que tenemos que es descargar. ¿Sí? Entonces ahora estoy descargando desde el mismo plugin dentro de ArcGIS Pro. Solicito, se genera una orden de la imagen que haya seleccionada. Aquí la ventaja es que nosotros podemos seleccionar el tipo de producto de imagen que voy a descargar. Tenemos las opciones de descargar un formato visual en 8 bits para hacer como un fondo de pantalla, pero también tenemos las imágenes en Surface Reflectance, que está prácticamente corregida la imagen atmosféricamente, lo cual nos permite hacer la analítica directamente ya con las herramientas avanzadas que tiene ArcGIS Pro. Entonces, dependiendo del nivel de los usuarios, tú puedes descargar incluso productos crudos, ya con los RPCs o los archivos de RPCs incluidos para que los usuarios puedan hacer todo el flujo de trabajo de imágenes si es que así lo necesitan. Entonces, son diferentes niveles de procesamiento que están disponibles para que los usuarios los descarguen. En este caso, bueno, simplemente seleccioné el Surface Reflectance, que ya está lista para trabajarla. Yo puedo hacer un recorte en la misma consola para que no se descargue la imagen entera, sino también solo un área específica con un vector, con un shapefile. ¿Sí? Adicional, dentro de la consola o dentro del plugin, podemos también acceder a los famosos base maps. Los base maps son construidos de forma automática, de forma mensual y trimestral. Sí, con este volumen adecuado de imágenes satelitales podemos construir estos mapas base que son una recopilación de los mejores píxeles en un lapso de tiempo. Entonces tenemos una imagen bastante limpia. Ahora estamos en la ciudad de Quito y justamente esa interacción con los base maps nos permiten también hacer un análisis, por ejemplo, de índices de vegetación y podemos comparar base maps de diferentes fechas en la misma interfaz a través del streaming y podemos entender rápidamente, visualmente, si es que ha habido algún tipo de cambios en cuanto a estos famosos índices de vegetación que nos indican dónde hay vegetación y dónde no hay vegetación. Esto se aplica muy bien cuando, por ejemplo, dentro de las quebradas, dentro de lo que ocurre en la ciudad de Quito, cuando hay deslizamientos por la alteración de la vegetación en las laderas. Con este análisis, bueno, aquí viendo en 3D dentro de lo que permite ArcGIS Pro, por supuesto, que es muy interesante, podemos justamente ver ese panorama de cambio en diferentes índices de vegetación de los base maps que estamos conectándonos en este momento. Y justamente eso en 3D realmente causa una sensación muy interesante de lo que se puede hacer. Cuéntame qué te pareció, Erika, esta aplicación. Realmente muy interesante, Rafael. Me encantó la conexión de Planet con ArcGIS. Realmente es súper útil directamente desde Pro acceder
a todas las imágenes con este plugin y por supuesto cuando ya empezamos a detectar un cambio, descargarlas para poder hacer, como tú mismo mencionabas, la analítica más avanzada, que también ya lo vamos a ver a continuación. Así es, Erika. Bueno, este mensaje fue prácticamente para ver cómo interactuamos con todos los recursos de Planet dentro de la tecnología de ArcGIS Pro. Y como tú lo dices, ahora es importante mostrar cómo sacar provecho con las herramientas de analítica avanzada que tiene ArcGIS Pro, para lo cual, bueno, quisiéramos que tú nos cuentes cómo realizar esta parte de analítica avanzada utilizando ArcGIS Pro. Claro que sí, Rafael. Muchísimas gracias por tu presentación. Nuevamente, muchas gracias, Rafael, por contarnos sobre esa integración que tenemos en este momento entre ArcGIS Pro y Planet. Algo que me gusta mucho de esta integración, como les decía anteriormente, es esa facilidad de poder acceder a las imágenes usando este widget. Y es que de hecho uno de los retos que siempre tenemos en analítica, cuando hacemos cualquier tipo de analítica realmente, es tener acceso a los datos. Y esto realmente facilita el poder acceder a los datos de las imágenes. Y bueno, justo como mencionaba Rafael, una vez que ya identificamos un área que queremos analizar en más profundidad, lo que vamos a hacer a continuación es descargarla para luego aplicar las herramientas de analítica que tenemos dentro de ArcGIS Pro. Dentro de ArcGIS Pro realmente tenemos muchas herramientas de analítica que nos van a permitir hacer diferentes tipos de análisis sobre las imágenes, como por ejemplo análisis de idoneidad, análisis espectrales, análisis de clasificación del suelo, incluso análisis de detección de cambios en más profundidad usando estas herramientas de analítica de ArcGIS Pro. En este caso vamos a hablar sobre un análisis en específico que es de mucho interés para la gestión territorial en los municipios, que es el análisis y seguimiento de asentamientos informales en el territorio del municipio a partir de imágenes satelitales. Este tema o este análisis, digamos, tiene un flujo de trabajo que lleva varios pasos y lo vamos a ver en más detalle a continuación. Pero me gustaría contarles de manera general de qué se trata este análisis. Primero partimos de una detección de cambios automáticas, tal como la que nos mostraba Rafael, en la cual por medio de una aplicación rutinariamente nos estamos enterando de qué cambios se han detectado en el suelo. Como estos cambios pueden ser muy generales, por ejemplo, a veces los cambios se deben a simplemente las estaciones del clima, así que sería más un cambio natural. Entonces queremos descartar estos cambios naturales y enfocarnos en los cambios que son causados por el ser humano, y en este caso en particular, en este análisis que vamos a realizar, es identificar dónde hay asentamientos informales o deforestación innecesaria del suelo. Entonces, en este análisis más profundo, que ya es el siguiente paso, vamos a confirmar si la anomalía o cambio que se detectó en el paso anterior efectivamente se debe a una intervención humana, y aquí vamos a usar las herramientas de analítica que nos ofrece ArcGIS Pro. Una vez que ya hemos identificado y cuantificado esa anomalía, sabemos dónde se encuentra, entonces vamos a enviar a nuestros inspectores a campo a revisar presencialmente si lo que sucede en ese lugar se debe a una intervención humana o qué es lo que se debe a este cambio que se detectó en el análisis. Una vez que el inspector llega a este lugar y recolecta los datos usando formularios inteligentes y esos datos que se reportan mediante estos formularios, finalmente nosotros los vamos a revisar, a visualizar, a monitorear a través de tableros de control en tiempo real. A continuación, entonces, veamos cada uno de estos pasos detalladamente. El primero ya nos lo explicó Rafael anteriormente, que fue mediante este visor intuitivo y fácil de usar, podemos estar detectando cambios temporalmente, como Rafael decía, cada 3 meses o cada 6 meses, el tiempo que nosotros definamos para poder así detectar cualquier cambio que suceda en nuestro territorio. El siguiente paso que vamos a hacer es, bueno, identifiqué una área donde se dieron muchos cambios, entonces ahí voy a hacer un análisis más profundo.
Vamos a descargar esas imágenes a ArcGIS Pro usando el widget de Planner y le vamos a aplicar las herramientas de analítica de imágenes con las cuales contamos dentro de ArcGIS Pro para poder entender mejor y cuantificar este cambio. Veamos a continuación entonces cómo podemos hacer este flujo de trabajo, este paso en específico desde la aplicación de ArcGIS Pro. Entonces, en el primer paso que nos mostró Rafael de la detección automática, pudimos identificar un área donde cual han sucedido algunos cambios y queremos ver a qué se refieren estos. Aquí entonces he descargado esta imagen solamente en mi área de interés usando el widget de Planet tal como nos mostró Rafael anteriormente. Ahora, una vez que estamos dentro de la interfaz de ArcGIS Pro, podemos empezar a aprovechar de las herramientas que tiene esta plataforma. Lo primero que voy a mostrarles es precisamente cómo nosotros podemos inspeccionar esta imagen, acercarnos hacia ella e ir revisando notoriamente si tenemos alguna anomalía presente en la imagen. Esta primera inspección o análisis que vamos a hacer va a ser netamente visual. Aquí también quisiera que recalcar que una vez que estamos dentro de ArcGIS Pro, no solamente vamos a aprovechar trabajar con imágenes o con datos raster, sino que también podemos traer otros datos con los cuales nosotros podemos hacer una comparación. En este caso, supongamos que nos han informado que se encontró una anomalía hacia un predio en particular. Podemos colocar el código de ese predio usando la herramienta de Locate y automáticamente nos va a llevar hacia ese predio con ese código. De esta manera, por ejemplo, podemos hacer una comparación entre lo que está sucediendo en nuestro suelo y cuál es el código catastral o qué es lo que tenemos en ese uso de suelo en particular. Aquí cabe recalcar entonces que hay que aprovechar o podemos aprovechar este uso de las herramientas de ArcGIS, además de poder comparar nuestros datos raster con nuestros otros datos vectores para así enriquecer nuestro análisis y sacar mayores conclusiones. También, como les decía anteriormente y como les mostraba Rafael en su demostración, nosotros podemos comparar una imagen con la otra. Aquí fíjense en la tabla de contenidos tenemos imágenes del 2019, 2020 y 2021, de las que descargamos desde el widget de Plan. Desde aquí podemos usar una herramienta desde la pestaña de apariencia que se llama Swipe. Esta herramienta nos permite comparar la imagen, en este caso, que está encima, que es la del 2019, con la imagen que está abajo, que es la imagen del 2020. Al usar esta herramienta de Swipe, podemos empezar a notar cambios que suceden entre un año al otro. Podemos también incluso acercarnos a un área en específica y revisar qué cambios se están dando en esa área que nos interesa, en las cuales se han detectado anomalías anteriormente en la aplicación que nos mostró Rafael. En este momento las imágenes se están visualizando en el color natural. Nosotros también podemos usar diferentes bandas para resaltar ciertos elementos. Por ejemplo, desde la pestaña apariencia tenemos un botón que se llama la combinación de banda. Desde aquí, esto nos va a permitir visualizar la imagen no solamente en el color natural es como lo ven nuestros ojos, sino también usar otras combinaciones de bandas que nos permiten resaltar ciertos elementos de la imagen. Por ejemplo, el color infrarrojo es una combinación de bandas que nos permite distinguir entre la vegetación, la cobertura urbana o la cobertura de agua. Elegimos esta combinación y fíjense cómo la imagen se ve de forma diferente. Si ustedes notan esas partes en rojo fuerte, eso es donde hay mucha vegetación sana, ya que si recordamos nuestras clases de imágenes satelitales, la vegetación tiende a reflectar mucho en el infrarrojo cuando está sana. Vamos a aplicar el mismo paso de la combinación de bandas en la imagen del 2019 y otra vez usando la herramienta de Swipe, vamos a acercarnos primero al mismo lugar del cambio y vamos a revisar o vamos a comparar lo que sucede entre una imagen y a la otra. Si ustedes se fijan, si son muy pendientes del detalle, miren cómo justo en esta parte de aquí, esta cobertura o esta pequeña parcela que vemos tiene una forma muy definida, algo que no sería un cambio natural debido a su forma muy definida, sino más bien podría ser un cambio debido al ser humano. Si lo revisamos, esta parte no estaba anteriormente en el 2019. Fíjense otra vez. Ahora tengo encendida la del 2019. Miren cómo para el 2020 aparece ese agujero allí. Es decir, ha habido una intervención.
Y esta intervención es más fácil detectarla cuando tenemos una combinación de bandas como es la combinación del infrarrojo, que repito, nos permite diferenciar entre diferentes elementos en nuestra imagen. Como les iba diciendo, esto es netamente un análisis visual para empezar a descartar esas anomalías que se detectaron en el primer análisis que fue en el visor web que nos presentó Rafael. Otro truco que podemos usar para seguir haciendo más análisis visual es comparar dos mapas a la par. ¿Cómo se hace esto? Vamos desde la pestaña Insert, le vamos a decir Nuevo Mapa para insertar un nuevo mapa. A este mapa lo podemos llamar, le cambiamos el nombre desde la pestaña de contenido, lo podemos llamar Imagen 2020. Luego me voy otra vez a Análisis Visual, le doy clic derecho a la imagen de 2020 y le digo Copy o Copiar, regreso a mi nuevo mapa, le doy clic derecho y le digo Paste, pegar. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos colocamos el cursor sobre el nuevo mapa que agregamos, le damos un clic, lo arrastramos sin soltar el clic y miren cómo aparecen estas flechas, esta pequeña cruz en el centro, y vamos a soltar el clic sobre la ala derecha de la flecha. Soltamos ahí y ya podemos ver los dos mapas al mismo tiempo. El de la derecha, que nos muestra la imagen del 2020, y el de la izquierda, que nos muestra la imagen del 2019. Por último, nos vamos a la pestaña de vista y le vamos a enlazar ambas vistas, centrar y escalar. De esta forma, cuando yo me mueva en una parte en el mapa, el otro automáticamente también se va a mover hacia esa misma área porque ambas están conectadas y enlazadas. Volvamos otra vez a nuestra área donde detectamos un cambio que parece ser causado por el ser humano. Fíjense aquí entonces justo el elemento que les mostraba anteriormente, que no aparece en el año del 2019, pero en el año del 2020 ya tenemos esa intervención o ese cambio en la imagen. Entonces, hasta ahora lo que hemos mostrado es simplemente un análisis visual de cómo dentro de ArcGIS Pro, usando las herramientas que tenemos disponibles en esta plataforma, podemos empezar a inspeccionar de manera más profunda y visualmente estos cambios que suceden en las imágenes que hemos descargado del 2019 y 2020. Pero ahora pasemos a una cuantificación del cambio, a saber cuánto ha cambiado y efectivamente ver los cambios que son significativos y de los cuales nos debemos preocupar. Entonces, para hacer la cuantificación de cambio entre una imagen a otra, vamos a usar un índice. Justamente el índice que les había contado Rafael anteriormente, que es el índice del NDVI. Para poder cuantificar o calcular un índice de NDVI en una imagen, lo que vamos a hacer es seleccionar la imagen sobre la cual queremos calcular el índice. Nos vamos a la pestaña de Imagery y desde aquí tenemos un botón de índices. Estos son todos los índices que nosotros podemos calcular sobre una imagen satelital. En este caso vamos a calcular el NDVI. Y recordemos que el NDVI usa dos bandas, la banda del infrarrojo y la banda del rojo. Le damos OK. Y de esta forma se calcula el índice de NDVI sobre nuestra imagen. La simbología por defecto, como podemos ver, va desde un color negro hasta un color blanco, donde el color negro representa la ausencia o poca presencia de vegetación, mientras que los colores blancos, los valores más altos, representa abundante presencia de vegetación sana, porque recuerden que cuando la planta está sana, cuando hay abundante planta, va a reflectar mucho en el infrarrojo. Nosotros para poder visualizar mejor esta simbología, estos colores, de hecho lo podemos cambiar usando la simbología. Para poder abrir el panel de simbología, damos doble clic en la barra de los colores y desde aquí podemos usar otra barra con la cual nos permita interpretar mejor ese resultado del índice. Recuerden, esto es netamente visual para poder nosotros interpretar mejor el resultado del NDVI. Aquí, por ejemplo, podemos usar una barra que vaya desde lo rojo, donde casi no hay vegetación, hasta lo verde, que es donde hay mayor vegetación, ¿verdad? La simbología es precisamente para ayudarnos a interpretar mejor el resultado. Y aquí podemos notar la parte urbana de la ciudad de Guayaquil, en este caso hacia el noroeste, que es todo lo rojo, donde no hay vegetación, y precisamente las áreas donde hay mayor densidad de vegetación.
Vamos a repetir el mismo paso sobre el otro año, el año del 2020. Vamos a calcular el NDVI en ambas imágenes. Podemos actualizarle la simbología para poder compararlo usando la misma simbología. Y luego podemos usar la herramienta de swipe, la que ustedes ya vieron anteriormente, para una vez más hacer una comparación visual de estas dos imágenes. Entre una y otra. Visualmente podemos observar que hay cambio, ¿verdad? De un año y a otro. Pero como les había dicho, en este momento ya no va a ser solo visual, lo vamos a cuantificar. Para poder cuantificar cambio entre una imagen y otra, en este caso usando el índice del NDVI, vamos a usar una función raster, una función que se llama difference o diferencia, que básicamente es la resta entre una imagen a la otra. Si estamos haciendo análisis de cambio, recuerden que la fórmula de cambio por lo general es tiempo 2 menos tiempo 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar el tiempo 2, que sería la imagen o el NDVI del 2020. Mantienen presionada la tecla Shift y seleccionamos el NDVI del 2019. Luego nos vamos al botón de Process y le damos clic en el botón de diferencia. De esta forma se va a calcular o se va a hacer una resta entre el tiempo 2 y tiempo 1. ¿Cuáles son los valores que nos interesan en este caso? En este caso nos interesan los valores negativos, valores donde disminuyó la vegetación y queremos inspeccionar por qué se redujo la vegetación allí. ¿Fue un cambio natural o alguien fue y lo taló e instaló algo nuevo que no tenemos conocimiento o que no ha sido permitido todavía? Una vez más vemos que la simbología por defecto es un color en blanco y negro, lo cual también lo podemos modificar o acomodar usando el cambio de la simbología. Pero antes de hacer esto, lo que me gustaría revisar es cómo está la distribución de los valores de cambio. Porque algo que nos toca primero definir es cuándo es un cambio significativo. Si menos 1, menos 0.3, si 1.5, porque tenemos un amplio un rango de valores. Entonces, para no hacer esto de forma aleatoria, no decir cambio significativo es de menos 1.2 a menos 0.5, mejor hagámoslo haciendo una inspección de las estadísticas de la distribución de este valor. Entonces, para esto, para revisar cómo es la distribución de los valores de cambio de esta diferencia, vamos a crear un histograma, ya que precisamente un histograma nos permite ver la distribución de los valores. ¿Cómo podemos crear un gráfico a partir de una imagen? Le vamos a dar clic derecho sobre la diferencia, luego vamos a ir al botón que se llama crear gráfico y miren que aquí tenemos algunos gráficos que podemos crear a partir de una imagen. En este caso me interesa crear un histograma. Damos clic en histograma para que aparezca. Y esta vez vamos a darle, desde las propiedades del gráfico, le vamos a dar clic sobre banda 1, que son estos valores, para ver cómo están distribuidos. Se nos aparece un gráfico en la parte inferior para ver la distribución de estos valores. Si prendemos la campana de la distribución normal, nos fijamos que estos datos o estos valores sí siguen una distribución normal. Recuerden que los que están a 2 desviaciones estándar del promedio significa que esto es lo que está normalmente distribuidos. Pero lo que nos interesa son los valores atípicos, los valores extremos. Eso es lo que nosotros podemos definir como cambio significativo, no lo que es la norma, porque la norma por lo general puede deberse a un cambio natural. Queremos identificar cuáles son los cambios significativos, estadísticamente hablando. Entonces, al revisar el gráfico notamos los valores negativos, todos estos que están hacia la cola extrema, y aquí podemos definir un umbral y decir, bueno, cambio significativo lo podemos definir hasta 0,2, porque son los valores atípicos, los valores bajos que están hacia las colas y que no están en la norma. Entonces, en este paso hemos definido ese umbral, que nuestro cambio significativo va a ser hasta 0,2. No de forma aleatoria, sino haciendo una inspección de valores a través de gráficos estadísticos. Entonces, una vez que definimos este valor, este umbral, vamos a cambiar la simbología para que nos permita interpretar mejor este resultado. Le damos doble clic sobre la barra de colores, tal como lo hicimos anteriormente, y esta vez vamos a cambiar la simbología a Classify. Y ahora vamos a escoger solamente 2 clases.
Y aquí precisamente vamos a definir ese umbral que definimos anteriormente. Vamos a darle el valor que fue menos 0,2, le damos Enter. Y vamos a ocultar lo que no es cambio significativo. ¿Cómo ocultamos lo que no es cambio significativo? Le damos clic sobre el color rojo en este caso y le decimos no color. Como es un cambio que puede ser grave, que es causado por el ser humano y que no ha sido aprobado, cambiémosle el color a rojo, que significa peligro, ¿verdad? Encendamos la imagen del 2019 y ahí podemos identificar todo lo que está en los píxeles de color rojo es lo que se cuantificó como cambio que ha sido significativo, cambio por el cual nos tenemos que preocupar y tenemos que ir a inspeccionar qué es lo que está sucediendo. Voy a encender la imagen del 2020 y vamos a acercarnos otra vez a esa área donde anteriormente en la inspección visual detectamos un cambio. Efectivamente, esa área que al inicio nosotros vimos había un cambio que podía ser atribuido al ser humano, vemos que pasa este análisis que se define como cambio que es significativo, es decir, un cambio que puede haber sido causado no por causas naturales, sino más bien por una intervención humana. Entonces, una vez que ya he definido esas áreas en mi mapa donde se dio un cambio significativo, es donde voy a enviar a mis inspectores a revisar qué es lo que está pasando allí. Aquí también tenemos que mencionar que esto nos ayuda a manejar mejor nuestros recursos, ya que no es ideal mandar a nuestros inspectores a todos los lados de la ciudad, ya que es una ciudad muy grande y vamos a gastar mucho en recursos, sino que más bien, luego de hacer un análisis exhaustivo, un análisis de nuestras imágenes, podemos luego definir cuáles son las áreas de preocupación, cuáles son las áreas donde hubo un cambio significativo y a la cual tenemos que enviar a nuestros inspectores a realizar ese trabajo. Y para ese siguiente paso en el flujo de trabajo en el cual los inspectores van a ir a revisar esas áreas de cambio, quisiera darle paso a mi compañero Luis. Hola a todos los presentes. Claro que sí, Eric. Una vez que hemos detectado los presuntos asentamientos ilegales, es necesario llevar a campo a nuestro recurso humano para que ellos puedan verificar estas anomalías que se han presentado. Para esto, y siguiendo el flujo de trabajo, necesitamos una herramienta que nos permita asignar a inspectores y que se dirijan a campo. Esta herramienta se la conoce como Workforce. ArcGIS Workforce nos va a permitir tener un control y un monitoreo en tiempo real de las actividades que están realizando nuestros trabajadores en campo. Posee roles bien definidos. Por ejemplo, tengo la persona que es la que asigna las tareas o un despachador y los trabajadores en campo. Además, el aplicativo web va a ser manejado por la persona quien asigna las tareas. Y una interfaz similar va a tener el trabajador en campo en su dispositivo móvil o como una tablet. Además, hay que destacar que para crear un proyecto en ArcGIS Workforce, se lo crea a través de 4 sencillos pasos. Adicional a esto, una vez que nuestros trabajadores se encuentren en campo, podemos vincular un formulario inteligente que nos va a permitir levantar más información y enriquecer nuestros datos. Continuando con el flujo de trabajo, nuestros inspectores tendrán la posibilidad de abrir un formulario inteligente en sus dispositivos móviles y llenar datos que nos puedan ayudar a enriquecer nuestra información. Ahora bien, les voy a indicar cómo crear estos proyectos en Workforce y como lo dije anteriormente, consta de 4 sencillos pasos. El primero es crear nuestro proyecto. Una vez que hemos creado nuestro proyecto, lo que tenemos aquí es una pantalla inicial en donde nos indica el número de usuarios y el número de tareas o asignaciones que se están ejecutando. En el paso 2 tenemos que crear las tareas que van a realizar nuestros trabajadores en campo. Por ejemplo, hemos creado una tarea para asentamientos ilegales, para un control de rutina y una regulación de actividades económicas. Simplemente añado aquí la tarea y le doy en el botón de más. El tercer paso es designar los roles que mencioné a cada uno de nuestros usuarios. Por ejemplo, a mi compañero Andrés Arrieta le he dado el rol de trabajador y yo, Luis Velázquez, me he asignado el rol de controlador.
Y el cuarto paso es vincular formularios inteligentes que nos van a permitir enriquecer nuestra información. Por ejemplo, tenemos un formulario creado en ArcGIS Survey 123 acerca de los asentamientos ilegales. Una vez que tengamos armado nuestro proyecto, vamos a abrir el proyecto y nos va a desplegar la siguiente interfaz. Esta interfaz es para la persona quien asigna las tareas a los trabajadores en campo. Como pueden ver en la parte derecha, tengo un mapa en el cual puedo visualizar las diferentes tareas que se están ejecutando o están en pausa, han sido rechazadas, y también puedo visualizar en tiempo real dónde se encuentran mis trabajadores. En la parte izquierda se encuentra de manera más detallada las tareas que están siendo ejecutadas en este momento. ¿Y cómo creo esta nueva asignación o esta nueva tarea para mi trabajador en campo? Pues muy sencillo, simplemente me dirijo al botón de asignaciones y creo una nueva asignación. Por ejemplo, selecciono el tipo de tarea que quiero que haga, en este ejemplo, asentamientos ilegales. Selecciono la ubicación en el mapa. Por ejemplo, nos vamos a dirigir al distrito de Pascuales 2 y simplemente voy a buscar una dirección o seleccionarla en el mapa, como lo dije. Entonces nos acercamos, le damos un clic en nuestro mapa y automáticamente va a tomar la calle y la ubicación en donde está. Ahora bien, tengo que asignar a un trabajador en campo. Para este ejemplo, yo también actúo de trabajador en campo y me voy a asignar a mí. Le doy una prioridad, en este caso que sea crítica, le doy una fecha de vencimiento, pongamos que sea para el 22 de abril y tal vez un tiempo en el que necesito que se ejecute esa tarea, por ejemplo, las 9 de la mañana. Adicional a esto, se pueden dar un identificador único para cada tarea para llevar un mejor control y, si es necesario, una descripción. Una vez que yo tengo llenados todos estos campos, creo mi asignación. Y aquí le va a notificar a mi trabajador en campo que se ha creado una nueva tarea para él y que la tiene que ejecutar. Para esto, nos vamos a dirigir al aplicativo móvil del trabajador en campo para ver cómo funciona esta parte. Esta es la interfaz del trabajador móvil. Como pueden ver, tenemos una lista de las tareas pendientes y están organizadas de acuerdo a su prioridad. Como en el ejemplo anterior, creamos una tarea para asentamientos ilegales y le dimos de prioridad crítico y se encuentra en esta interfaz. Por ejemplo, es nuestra segunda opción. Al yo seleccionar esta tarea, me redirige y me indica el punto exacto en donde yo tengo que dirigirme a levantar esta información. Una vez que yo tengo ubicado, le doy a comenzar para notificarle al controlador que estoy empezando a realizar esta tarea. Y la simbología de mi punto ha cambiado. Aquí podemos tomar algunas fotos, podemos adjuntar archivos, nos va a mostrar la ubicación a la cual tengo que dirigirme, la prioridad que le han asignado y la persona que creó esta tarea. Pero algo muy importante y hay que destacar aquí es estos formularios inteligentes que están vinculados a cada una de las tareas. Algo que hay que destacar es que si nos dirigimos a la parte inferior, se encuentra la opción de encuestas en asignación. Y como lo mencioné, son formularios inteligentes que nos van a permitir enriquecer nuestra información. Entonces, al seleccionarlo, se va a abrir el aplicativo de ArcGIS Survey 123 con una encuesta especializada para los asentamientos ilegales. Como pueden ver, esta encuesta cuenta con diferentes campos para yo poder ir y añadir nueva información. En este caso, el nombre del inspector, que soy yo, el motivo de la inspección, que es un pedido de inspección. Seguido de esto puedo elegir el distrito en el que me encuentro, por ejemplo, Pascuales 2, y a su circuito. Hay que destacar que estos formularios tienen una validación lógica. Por ejemplo, en Pascuales 1 me aparecen solo los circuitos pertenecientes a este distrito. Si selecciono Pascuales 2, aparecen los circuitos pertenecientes a Pascuales 2. Entonces, selecciono mi circuito y adicional a esto es que la ubicación que me fue asignada en WordForce se pasa acá para que yo tenga una referencia y no tenga que volver a llenar este dato. Pero si es necesario, puedo ingresar y puedo mover mi punto
completamente para tener un mejor resultado o validar la información. Listo. Luego de esto, tengo que seleccionar el tipo de control. En este caso, también podemos ver que si yo selecciono control general, me aparece un tipo de pregunta, pero si yo selecciono control técnico, tengo otros tipos de preguntas. Esto es lo genial de los surveys, que nos permiten tener esta validación lógica entre preguntas para minimizar errores al momento de levantar información. Entonces, una vez que yo tengo llenado todos mis campos, por ejemplo, aquí también puedo subir un soporte fotográfico. Puedo estar en el campo, puedo abrir mi cámara de celular, tomar fotos y subirlas a mi base de datos. Por ejemplo, aquí, para confirmar, termino con mi firma y envío mi formulario. Una vez que yo haya enviado mi formulario, lo que tengo que hacer es regresar a Workforce y marcar como finalizada mi tarea. Una vez que yo haya finalizado mi tarea, va a desaparecer de mi lista de pendientes y para que se envíe esta información, tengo que dirigirme o tengo que presionar el botón que está en la parte superior derecha para sincronizar. Como pueden ver, tengo el elemento que ya terminé y quiero enviarlo para notificarlo que mi tarea ha sido completada. La persona que está encargada del control y monitoreo puede verificar que la tarea ha sido terminada con éxito. Entonces, ahora tengo a mis trabajadores en campo levantando esta información, pero esta información no se va a quedar en las bases de datos. Mi compañero Andrés Arrieta nos va a mostrar cómo puedo generar indicadores a través de esta información para mejorar la toma de decisiones. Muchas gracias, Luis. Continuando con el cuarto paso de este flujo de trabajo, ahora veremos lo que son el monitoreo de inspecciones en campo con ArcGIS Dashboard. Entonces, dentro de nuestro flujo, en este momento tendremos el monitoreo de los datos recolectados por los inspectores en tiempo real. Todo esto se lo hará mediante los tableros de control. Los tableros de control nos permiten realizar análisis basados en la ubicación con visualizaciones interactivas e intuitivas en una sola pantalla. De esta manera, nosotros podemos dar un seguimiento y monitoreo a todo lo que es nuestra flota de trabajo en tiempo real, como les voy a mostrar a continuación. Entonces, para esto se ha desarrollado un tablero de control con el objetivo de monitorear las inspecciones ilegales. Como podemos observar, tenemos varias estadísticas y varias métricas que nos darán el avance de este trabajo en campo. Entonces, ¿cuáles son algunas de las capacidades que poseen estos tableros de control? Por ejemplo, nosotros podemos empezar a filtrar a nivel de zona. En este caso, nos ubicamos en Guayaquil y podremos ir monitoreando, por ejemplo, cuántas inspecciones han estado en Tarqui o en Pascales 2. E incluso podemos filtrar mucho más allá. También podemos filtrarlo a nivel de parroquia. En este caso, por ejemplo, conocer cuántos registros están en Flor de Bastión o en Monte Sinaí o en Nueva Prosperina. Otra capacidad interesante que presentan los tableros de control es que yo no solo puedo filtrarlo mediante listas, sino también desde los gráficos que se crean. Por ejemplo, quiero conocer cuántos registros tiene el motivo de inspección, que es un pedido de ejecución. Como pueden ver, todo es dinámico y se va filtrando conforme voy seleccionando las diferentes opciones. E incluso puedo conocer cuántos motivos de inspección, en este caso del pedido, corresponde hacia el inspector. Por ejemplo, hacia el inspector Andrés Arrieta o hacia el inspector Luis Velázquez. Pero ¿qué sucede si nosotros queremos conocer más información que se envió con este formulario? Es tan fácil como realizar un clic sobre alguna de las opciones de la lista. Por ejemplo, este pedido de inspección de control general. En el momento en que nosotros seleccionamos algunas de las inspecciones, también nos da la posibilidad de ver toda esa información adjunta, como son las fotos que se tomaron en campo. E incluso la firma del inspector.
Pero ¿qué sucede si yo quiero conocer, por ejemplo, cuántas inspecciones se hizo en una fecha determinada? Para esto yo puedo también incluir un filtro por fechas en el que, por ejemplo, quisiera conocer cuántas se llenaron o cuántas se enviaron el 25 de marzo o el 27 de marzo. E incluso puedo tener una gráfica en donde me dé a conocer el avance de todas estas solicitudes enviadas. Bien, por ejemplo, aquí yo tengo por fechas cuántas fueron enviadas el 25 de marzo, el 27 de marzo y así sucesivamente. Otra capacidad adicional de los tableros de control es que cuando yo hago zoom sobre el mapa, también se me va filtrando todas las estadísticas que puedo ir generando. Y de esta manera, nosotros podemos conocer el avance de nuestra flota de trabajo en campo desde las inspecciones ilegales. Muchas gracias y a continuación doy paso a Priscila para las conclusiones del día 3. Muchas gracias. Gracias, Andrés y equipo, y Rafael también, pues muchísimas gracias por su presentación. Hemos podido ver que tanto nuestra herramienta como Esri Gestión de Información, para nosotros es muy importante los datos. Los datos de imágenes satélites son clave para que se pueda planificar el territorio y sus dinámicas, como lo mencionó Rafael. Adicional a esto, no solamente se tiene a DINS o se conecta a nuestra plataforma con sistemas de imágenes y datos, sino es integrable, sostenible y escalable con otro tipo de sistemas. Por ejemplo, si es que en las instituciones se tienen ERP, se puede tranquilamente integrar nuestro sistema. En esta temática, el día de hoy hemos visto integración con datos, hemos visto cómo a partir de la información Esri puede gestionar esa información, hacer un análisis más exhaustivo de los datos, compartir esa información, crear herramientas para generar un monitoreo de todo el tiempo en el campo y a partir de esa información y resultados poder gestionar y tomar mejores decisiones. Gracias al equipo, gracias a todos los ponentes. Quiero recalcar lo que les había comentado al inicio sobre mi gobierno digital, porque teníamos de inicio pocos asistentes, todavía ahora han aumentado muchísimo y quiero que todos estén al tanto de este concurso o esta dinámica que hemos diseñado para ustedes, para que ustedes puedan transparentar su gestión y también cumplir temáticas que están dentro de la normativa. En este caso, como les había explicado, nosotros tenemos algunos proyectos en donde este concurso o dinámica diseñada para ustedes tiene los proyectos de digitalización de su PDOT, rendición de cuentas y el sistema de información local SIL. Nosotros como Esri Ecuador les ofrecemos darles licenciamiento temporal, el apoyo técnico para que se puedan implementar uno de esos 3 proyectos. Entonces, ustedes pueden postular a su gobierno local para que participe en estos proyectos y luego puedan ser implementados dentro de cada uno de ellos. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos entrar a la página de gobierno local que les estarán compartiendo en el chat y también mediante correo. Vamos a la sesión de postula y aplique las potencialidades de ArcGIS. Aquí tenemos la opción, como digo, de mi gobierno digital, tenemos las 3 temáticas de interés y tenemos un enlace para postulación. Este enlace para postulación les había dicho que es clave que ustedes revisen los términos y condiciones. ¿Por qué? Porque es necesario cumplir con ellos para yo poder postular a mi gobierno local. Por ejemplo, una de las temáticas es si cuenta usted tal vez con capas de ciertas temáticas que son clave para implementar los proyectos. Entonces, si es que usted postula, no gana y tal vez no tiene la información en cierta temática, va a ser complicado. Entonces, es como para tener una visión global de lo que ustedes tienen actualmente y qué necesitan. Pero hay proyectos en los que tal vez no necesitan datos, sino tal vez de levantamiento. Entonces, por eso es clave que ustedes revisen esto antes de que puedan hacer su postulación.
Les invito, esto es una oportunidad muy grande. ¿Por qué? Porque les vamos a ayudar a cumplir con la normativa, les vamos a ayudar a que logren tener su sistema y esto es un empujoncito para que ustedes puedan continuar dentro de su gobierno local con el tema de sistemas de información local, que es normativa. Sabemos que los planes de ordenamiento ustedes ya tienen aprobados, pero todavía están en un documento físico. Hagámoslo digital para que ustedes puedan transparentar la gestión hacia el ciudadano. Y la rendición de cuentas. Esto es un tema clave porque al fin toda la planificación, todo lo que se ejecuta, todo lo que se hace dentro de los gobiernos caen en un tema de decirle al ciudadano en qué proyectos hemos hecho, qué se ha hecho dentro de su ciudad y cómo están gestionando su ciudad. Entonces, les invitamos a que postulen, a que nosotros les apoyemos en esta transformación digital.